La Ley 1527 de 2012 es una mini reforma tributaria y se une a la macroreforma que se adelanta en el Congreso con el fin de que más colombianos paguen impuestos, gravar con IVA productos que no lo tenían y bajar el impuesto de renta a los grandes capitales. Específicamente, la 1527 incrementa la base de colombianos a los que se les efectuará retención en la fuente. La ley anterior exentuaba de este impuesto a los que ganaran hasta 300 VT. Ahora los que devenguen 100 VT no pagarán retención. Las sumas mayores a 100 y hasta 150 VT pagarán 2%. Mayores a 150 y hasta 200 VT se les descontará el 4%. Mayores a 200 y hasta 250 VT el 6%. Y más de 250 y hasta 300 VT pagarán el 8%. Si se superan las 300 VT, se asimilará a las reglas generales, es decir, 10% por prestación de servicios y 4% por honorarios y comisiones. Cabe aclarar que una VT para el 2012 equivale a 26.000 pesos, es decir, que 100 VT equivalen a 2.600.000. Si usted devenga más de este valor, le harán retenciones. Los nacionales no somos beneficiarios en nada con esta reforma tributaria y siguen siempre privilegiando a los extranjeros y a los dueños de los capitales. La gente no sabe mucho de este tema y pues la verdad siempre nos dan duro con los impuestos y las grandes empresas vienen, nos roban los recursos y se van. La reforma tributaria no debe descansar ni en la gente desprotegida ni en la clase media. Cualquier tipo de reformas que afecten el bolsillo de los colombianos son lesivas. Desafortunadamente siempre las víctimas son la población más vulnerable y desafortunadamente con respecto por ejemplo, a las multinacionales o las empresas extranjeras pues siempre se le están haciendo exención de impuestos. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la reforma tributaria y la ley 1527 que revive la retención en la fuente para los empleados independientes. Esta había desaparecido, o por lo menos el monto se había elevado a 2.800.000 para los empleados independientes. Para hablar sobre este tema, las implicaciones que tiene para los trabajadores comunes y corrientes que ganan menos en nuestro país, está con nosotros el economista y profesor universitario Eduardo Sarmiento. Profesor Sarmiento, mil gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias por invitarme, Omaira. Profesor Sarmiento, ¿qué se esconde tras esta reforma tributaria que ha generado tanta controversia? Bueno, usted tiene una reforma tributaria que, en primer lugar, o parte de reducir la tarifa máxima de 33 a 27. Eso implica que usted le va a bajar los gravámenes a los sectores más pudientes de la población. Y como usted necesita esos recaudos tributarios, se los tiene que trasladar a otros. La idea general del gobierno es transferirle esa disminución de los impuestos del capital al trabajo. Entonces, un mecanismo fue el que sugirió el gobierno y que se murió de entrada, de establecer el IVA a los alimentos sobre la base de que habría compensaciones a los más pobres. La opinión pública entendió que era un impuesto totalmente regresivo porque los que más consumen alimentos son los pobres y que la devolución es una promesa que no se va a cumplir y que simplemente le va a crear problemas al trabajador. Pero además no habían establecido un mecanismo real, eficiente y eficaz para devolver ese dinero a la gente con menos recursos, o tal vez iba a ser tan engorroso que finalmente ese dinero no iba a llegar nunca. Exacto. Esas devoluciones se han ensayado acá y en general no han funcionado. En los países desarrollados, con unos sistemas más sofisticados de comunicación, también se han intentado, también de nuevo, con problemas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Que a usted le hacen pagar y luego, para recuperar esa plata, si es que usted no tiene que pagarla, lo someten a una serie de trámites, incluso de exigencias, para devolverle a usted esa suma. De manera que cuando ellos presentaron la iniciativa del impuesto a los alimentos, prácticamente la idea
se ahogó en 1 o 2 días. No obstante que el presidente y el ministro de Hacienda la presentaron como algo generoso sobre la base de que los pobres luego iban a tener una devolución y finalmente la gente, la opinión, se dio cuenta que era un pago efectivo de los pobres que luego creaba dudas sobre la devolución. ¿Por qué se entiende que es una reforma que busca quitarle a los que más tienen para ayudar a los que menos? Entonces, como hacerla más equilibrada. Pero usted empieza a leer entre líneas la reforma y eso no se entiende. Porque se amplía la base gravable. O sea, hay muchos elementos que a los que menos ganan o que no tienen un oficio constante terminan grabados y terminan con implicaciones de pagos y retenciones. Sí, claro. El gobierno no ha podido un poco armar la reforma. Cada vez que sale una iniciativa se muere en el debate. ¿Cuál es el punto central? ¿En dónde arranca? Sí. Y ahí está el gran problema. Es que ellos quieren bajar los gravámenes a la renta para mejorar la competencia de los negocios y para poder enfrentar el TLC. Entonces, para eso, bajan el impuesto a la renta de 33 a 27. ¿Eso a quién favorece? Al capital y a las personas más acaudaladas. Y dicen, eso lo vamos a compensar ampliando la base tributaria. ¿Qué es ampliar la base tributaria? Incluir en el sistema personas que antes no pagaban. Pues bien, muchos de esos que antes no pagaban impuestos no lo hacían porque no tenían los ingresos. Entonces, una parte de la estrategia para compensar la baja de los recaudos, de la baja del impuesto o de la tarifa a la renta, es poner a gravar a los sectores menos pudientes de la población. Eso se consigue de 2 formas. Uno, a través del IVA. Sí. Usted tiene que, en su conjunto, se trata de elevar el IVA a los bienes necesarios y bajarlos a los suntuarios, y de esa manera unifican las tarifas. Y de otro lado, se reducen las exenciones a las rentas del trabajo. Uno es la exención famosa del 20-25%, sí, que se eliminaría. Lo mismo la exención por pagos por vivienda. Y así hay una serie de ajustes en donde en el fondo, usted lo que está haciendo es bajando el gravamen al capital y trasladárselo al trabajo, lo cual es totalmente inequitativo. Doctor Sarmiento, y ahí viene la ley 1527, en la que se revive la retención en la fuente para los empleados independientes. Entonces ya no son 2.800.000 como lo establecía la ley del primer empleo, sino que se baja a 2.600.000. Sí, entonces, ¿qué es lo que se busca con eso? Incorporar una mayor cantidad de trabajadores independientes en el sistema tributario. Sí. Antes se hacía para los ingresos inferiores a 2.800 y ahora se va a hacer para los de menos de 2.400. Entonces, de esa manera, obligan a estos trabajadores de muy bajos ingresos a hacer una retención en la fuente. Ahora, si esa retención en la fuente, ellos no la tienen que pagar, luego tendrían que hacer declaraciones de renta para lograr la devolución. Que termina siendo el coco. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Esta noche hablando con el economista y docente universitario, el profesor Eduardo Sarmiento, sobre la reforma tributaria y la ley 1527 que amplía la retención en la fuente para los trabajadores independientes que ganen 2.600.000 al mes. Doctor Sarmiento, antes del corte comercial les hablábamos del coco, el coco de la declaración de renta para los trabajadores independientes a quienes tengan que devolverles la retención. Volvemos a lo mismo, ¿será tan engorroso el proceso que la gente termina no haciéndolo para que no le devuelvan su retención? Bueno, eso es lo que pasa generalmente con las devoluciones y sobre eso hay evidencia. Y es que cuando una persona paga una retención y luego hace la declaración y le da un valor menor, finalmente esta persona no va a reclamar ese saldo, sino simplemente lo deja allí para no quedar o no verse sometido a los procesos administrativos. ¿Cómo quedan los regímenes, el común y el simplificado, frente a este tipo de la retención, básicamente? Bueno, en el caso de las personas con estos ingresos, todos van a entrar en el simplificado. Los otros, pues, los que están en el unificado, pues tendrían que someterse además al IVA. Pero yo creo que esto aplica básicamente a los que están en el simplificado. Ellos tendrían que hacer las retenciones y para que se las devuelvan en el caso de que no sean justificadas, tendrían que hacerlo a través de la declaración de renta. ¿Qué pasa con esos trabajadores independientes que no declaran todas sus actividades laborales? Por ejemplo, que tienen 2 o 3 trabajos, pero no tienen el contrato por escrito y no lo declaran. Pues aquí dice que si no hay... ¿Qué tipo de sanción tendrán? Bueno, si no declaran ellos lo que ganan, pues obviamente tienen la sanción por la evasión. Sí. Y obviamente estarían obligados a final de año. Es que hay ahí como un vacío en el tema de del 1527 y es que si no declaran, si no se les hace, terminan obligados a pagar declaración de renta. ¿Es así o hay una interpretación errónea? Sí, en general ellos, y esto está conectado con la reforma, sí, lo que están buscando es que entre una mayor cantidad de gente al sistema para hacerlo seguir y finalmente ejercer un mayor control sobre ellos. Entonces, en el fondo, eso es lo que quieren llamar la atención con lo que es la ampliación de la base tributaria. Se les habían escapado un poco los trabajadores independientes con ese tema de la retención y esa base gravamen y por eso ahora posan sus ojos nuevamente, aunque reducen el valor en los trabajadores independientes. Sí, en general ellos quieren captar a los trabajadores independientes. Entonces, obviamente, ya con la retención los incorporan en el sistema. Y luego, pues hay un poco el incentivo de que si quieren recuperar esa retención porque no es efectiva, tienen ya que entrar en la declaración de renta. Esto probablemente implique una mayor formalización de la mano de obra, pero lo grave es que se realiza sobre personas que tienen ingresos insuficientes en donde estos procesos administrativos serían en términos relativos muy costosos para ellos. Una cosa es una devolución de una persona que tiene un salario de 5 millones de pesos a una persona que tiene un ingreso de 280.000 pesos. En el último caso, cualquier trámite le significa grandes costos de transporte, de tiempo, etcétera, en términos relativos. Doctor Sarmiento, ¿no es incongruente que primero se apruebe el tema del primer empleo, un poco apoyando a esos jóvenes que inician en el proceso y respaldándolo con el tema de la no retención, la no retención en la fuente y demás, incentivarlos un poco a ellos y también a los empleadores, y luego aparezca esta reforma tributaria que revive con la 1527 este tema? O sea, no hay una coherencia frente al respaldo a los trabajadores que inician. Lo que pasa es que ellos han montado todo el sistema
de subsidios a través del pago de impuestos. Entonces ellos quieren estimular la formalización de la mano de obra, pero también captarlos a través del sistema tributario. Eso ha hecho que el funcionamiento de estas normas, de estos estímulos, no sea muy efectivo. La gente que ha accedido a estos subsidios es muy inferior a lo que se pensaba. Y en parte es por las dificultades y los trámites. Yo había propuesto un sistema más fácil. Sí. Siempre creí que juntar los subsidios con el aspecto tributario le introducía una gran restricción a la movilización del subsidio. La propuesta mía era separar la parte tributaria del subsidio y simplemente dar ese subsidio o ese apoyo a las personas que cumplan con el requisito y hacerlo casi en términos efectivos mediante un fondo conformado a través de las instituciones oficiales. Sí. De esa manera, usted decía, le voy a dar un subsidio de medio salario mínimo a todos los trabajadores. Pues bien, a las empresas que cumplan con ese requisito, usted les da la suma en efectivo, o si usted tiene la forma, lo hace con el trabajador. Pero si usted junta esto con el sistema tributario, usted tiene que ni las empresas ni los trabajadores acceden porque no tienen claro cuál va a ser el costo en materia tributaria. Entonces, a usted, en cierta manera, lo formalizan, y lo formalizan porque tiene un ingreso muy bajo, pero a cambio de eso lo someten a todos los procesos de la declaración de renta y del pago de impuestos. De manera que el sistema opera por dos caminos. De un lado le dicen, a usted lo vamos a formalizar y le vamos a dar unas gabelas, pero por otro lado lo someten a usted a un proceso de trámite que finalmente aleja a las empresas y a los trabajadores. Y si usted va a ver, las promesas del gobierno de formalización van muy por debajo de las metas. Hacemos una pausita, doctor Sarmiento, y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Sarmiento, esta reforma tributaria pareciera que busca desestimar, no incentivar ni a los empleados, ni a los trabajadores, ni a los que inician en el proceso laboral. Hay una modalidad en este momento que se ha vuelto muy popular, aunque el gobierno nacional y distrital han querido irla reduciendo, y es el tema de los prestadores de servicios, que se ven, obviamente, con esta 1527 y la reforma tributaria afectados. Ellos reciben unos salarios integrales, y con ese salario, además de pagar salud, pensión y demás que se ven obligados, tendrán que retenerles el descuento de la retención en la fuente. Sí, bueno, yo no he mirado ese tema en detalle, sí, pero esta ley, pues, está hablando, es de ingresos. Entonces, no importa dice, de dónde viene. Si usted tiene más de 2.800, independientemente de dónde venga, usted tiene que hacer retención, y luego, si usted quiere recuperar parte de eso que usted entregó, le toca someterse a todos los procesos de la declaración de renta. De manera que yo creo que la norma es general y probablemente se va a ampliar luego en la reforma tributaria, si es que finalmente el gobierno se mete por ese camino. Usted me dirá si estoy en lo correcto o tengo una interpretación errada sobre el tema de los descuentos directos que trae también esta ley 1527, y es que trabajadores independientes
o los trabajadores que tienen contratos fijos y demás, verán a través de sus cesantías soportadas las deudas, pero ahí los independientes quedan por fuera, porque ¿cómo se garantiza si ellos no tienen cesantías ese tipo de descuentos directos a través de las libranzas? Sí. Sí, bueno, en este caso esto aplica para los que tienen fondos de... Porque termina garantizándole cesantías. a los acreedores, básicamente, porque de una u otra manera usted termina garantizando cómo va a pagar esa deuda. Entonces, ahí usted tiene que garantizar esa deuda, y aquí viene de nuevo otro pedazo, que es la reforma de las pensiones. Entonces, aquí también se va a buscar otros mecanismos, a ver si el trabajador pone parte y el gobierno pone la otra parte. Luego, todo esto dentro de un marco de las dificultades de los trámites. ¿Cómo nos deja esto frente al Tratado de Libre Comercio? Porque usted inicialmente decía que la reforma buscaba básicamente generar un lenguaje común con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo con los Estados Unidos, que es el que entró en vigencia en mayo, el 15 de mayo. ¿Cómo nos deja? Porque pareciera que a los trabajadores que ganan menos, pues no tienen forma de competir, no tienen forma de garantizar derechos básicos y prioritarios de su escenario laboral. Bueno, esa fue una de las discusiones sobre el tratado, los aspectos laborales. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted acá? Un mecanismo que le baja los impuestos a las empresas para que puedan competir. Entonces, en lugar de pagar 33, pagan 27. Esto significa que las empresas van a tener más utilidades y mayor margen para competir internacionalmente. Esto probablemente lo van a hacer otros países. Entonces vamos a tener de golpe una guerra de los países, bajando las tarifas altas para poder competir en los mercados internacionales. Pero ¿a quién le transfieren esa reducción un poco de los costos laborales de las empresas? Pues a los trabajadores, a través de la compensación de las menores tarifas tributarias con la ampliación de la base tributaria. Es decir, el esquema sigue siendo exactamente el mismo. Siguen beneficiando a los mismos para afectar a los mismos. Exacto. Usted tiene que el libre comercio es una competencia en donde las empresas se tratan de defender bajando salarios. Pues bien, con este mecanismo de impuestos, en lugar de ser las empresas las que se encargan de reprimir los salarios para poder competir, el Estado les da una mano bajándoles los impuestos y luego trasladándolos a los sectores laborales de menores ingresos. Doctor Sarmiento, lo invito a usted y a nuestros televidentes a ver, escuchar nuestro editorial. Para la próxima legislatura, que comienza el 20 de julio, y hay algunos anuncios sobre la reforma tributaria. El sesgo que esta reforma tiene es el mismo que el gobierno le ha imprimido a su actividad y a su política desde sus comienzos, a favor del capital extranjero, a favor de las grandes empresas multinacionales y en contra de la producción nacional y de las clases medias. Dos son las medidas que pueden ratificar esto. Primero, la ampliación del IVA a los llamados productos de la canasta familiar, que no solamente contempla los alimentos, sino también otros artículos como los preservativos, jabones, artículos de primera necesidad y también los insumos agropecuarios, incluyendo las semillas, los machetes, las herramientas de labranza y otros más que encarecerán sin duda la producción de alimentos en Colombia. Y el otro gran anuncio es cómo se le va a cargar la mano a las clases medias colombianas a través de revivir para los asalariados la retención en la fuente. Prácticamente podría uno decir que el 70% de los maestros que hoy laboran en Colombia, del magisterio colombiano, tendrán que pagar retención en la fuente por esta nueva reforma tributaria. Sin lugar a dudas, el gobierno nacional ha decidido, para financiar su modelo de confianza inversionista,
disminuir el impuesto de la renta a las grandes multinacionales, no solamente el impuesto nominal, sino incluso el impuesto real, una tarifa que podrá estar muy por debajo, efectiva del 10%, y aumentarlo a las clases medias, a los productores nacionales, a los trabajadores asalariados y a las masas laboriosas. Continúan creciendo los impuestos regresivos y continúan decayendo lo poco progresivo que quedaba en la tributación colombiana. Doctor Sarmiento, con esta reforma tributaria, con la firma del TLC, ¿no terminaremos los consumidores consumiendo mucho menos porque es que los ingresos se van a reducir considerablemente? Sí, ese fue uno de los grandes problemas de la globalización, de la apertura y ahora del euro. Usted tiene un mecanismo relativamente diabólico. Usted compite en los mercados internacionales bajando salarios. Y eso ocurrió en los últimos 20 años. La participación del trabajo en el Producto Nacional se bajó en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué hizo eso? Los trabajadores no tienen ingresos para comprar los bienes que producen. Entonces la gente dice, bueno, pero es que eso no importa, porque entonces los capitalistas van a tener más recursos y ellos van a gastar lo que no gastan los trabajadores. Mentiras, los empresarios, al ver que no hay compradores por los bienes que ellos van a producir, no van a invertir. Entonces el resultado es lo que hemos tenido en los últimos años en el mundo. Un exceso de ahorro porque los empresarios no encuentran inversiones para empresas que no tienen a quién venderle los bienes finales. Este es el gran drama un poco del mundo. Si usted escucha a la ortodoxia, ellos van a decir, el problema del mundo es que se gasta mucho. No, el problema del mundo es que usted ha puesto los salarios por debajo de la productividad y los trabajadores no tienen los ingresos para comprar los bienes que ellos pueden producir. Muchas gracias, doctor Sarmiento, por acompañarnos esta noche. Y a ustedes, nuestros televidentes, los invitamos para reencontrarnos el próximo lunes 11 de la noche por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.